Muchos han visto cómo en las grandes tiendas el dinero se enviaba por un tubo neumático usando correo neumático. ¿Sabían que en el siglo XIX existía un metro neumático en varias partes del mundo? ¿Y qué relación tiene con el proyecto Hyperloop de Elon Musk? Vamos a averiguarlo. La revolución industrial del siglo XVIII trajo descubrimientos, especialmente en ingeniería, que facilitaron el transporte urbano y más allá. Las máquinas de vapor impulsaron el progreso industrial. Una amplia red ferroviaria ayudó al Reino Unido y otros países europeos a administrar sus colonias. El Reino Unido podía permitirse librar una guerra del opio profundamente escalonada contra la dinastía Qing de China. Lo que fue una gran ventaja en la guerra, resultó un obstáculo para el transporte urbano, ya que las máquinas de vapor tienen desventajas: ruido, suciedad y tamaño voluminoso, además de transportar el combustible. La gente buscó una opción al motor de vapor. En ese momento, los ingenieros propusieron 4 opciones. La primera es el motor eléctrico, cada vez más popular. Si hoy los fabricantes enfrentan problemas de eficiencia y rentabilidad, imagina en el siglo XIX. La segunda es el esquema del motor de combustión interna, ya sea de gasolina o diésel, con menos emisiones y ruido. El motor de combustión interna del siglo XIX aún estaba poco desarrollado y era muy costoso. La tercera es similar a un funicular. Se puede colocar el motor en la estación del teleférico y tender cables desde el punto A hasta el punto B. Es silenciosa y barata. En las líneas ferroviarias Londres-Birmingham y Londres-Blackwall, los ferrocarriles de cable alguna vez operaron junto con las locomotoras de vapor, compitiendo entre sí. El cable no puede extenderse cientos de kilómetros porque se torcería, desgastaría y no es tan económico como un motor de vapor. Con locomotoras eléctricas y de combustión interna, los teleféricos terrestres solo se usaron en lugares pintorescos. Y ahí parece ser el lugar perfecto para ellos. Finalmente, la cuarta solución: el sistema de tubos neumáticos. No necesitas instalar el motor en el vehículo ni usar cables o cuerdas, solo inyecta aire en el tubo. El principio de los tubos neumáticos se propuso en la antigüedad, pero solo comenzó a aplicarse en el siglo XIX. El escocés William Murdoch inventó un dispositivo neumático que usaba aire comprimido para enviar notas por un tubo a un destinatario remoto. George Medhurst, hábil londinense, fue de los primeros en ver el potencial de estos sistemas. Expuso sus ideas sobre su aplicación práctica en un folleto que tenía un título bastante conciso: Cálculos y observaciones que demuestran la conveniencia, eficacia y ventaja de implementar un plan relacionado con la entrega rápida de cargas y el transporte de pasajeros a través de un tubo de 9 metros, utilizando la fuerza y velocidad del movimiento del aire. Describía una gran instalación de energía de vapor capaz de generar presión, potencia capaz de mover un carruaje a 80 km por hora, consume 36 kilogramos de carbón cada 6.8 kilómetros. Cuando los principales medios de transporte eran caminar o montar a caballo, estas ideas eran una innovación vanguardista. Medhurst sabía que no todos disfrutarían pasar horas en túneles oscuros, así que propuso una alternativa que luego se llamó ferrocarril atmosférico. Él propuso que, en paralelo a las vías terrestres normales, se pudiera instalar un tubo de hierro de 30 centímetros de ancho con un sello ranurado a lo largo de toda su extensión. Los tubos neumáticos pequeños se usaron para intercambiar mensajes entre la oficina central del Telégrafo de Londres y la Bolsa de Valores. La nueva compañía de transporte neumático de Londres instaló tubos de hierro subterráneos para transportar correo. Estos tubos permitían que carritos tipo ataúd circularan entre oficinas postales de Londres a casi 2 kilómetros por hora. Uno de los defensores del transporte subterráneo era Alfred Ely Beach, inventor de la máquina de escribir para ciegos, fundador de una escuela para esclavos liberados y editor de Scientific American. Al conocer los logros de sus colegas londinenses, Alfred Beach se volvió uno de los mayores partidarios de la neumática en Estados Unidos. Para aumentar el nivel de conciencia pública sobre las tecnologías neumáticas, en 1867 financió la construcción de un tubo de madera de 30 metros que cruzaba el salón de exposiciones del Instituto Americano. Alfred Beach expuso la ventaja de la locomoción neumática en su tratado Entrega neumática con ilustraciones. Así era la publicidad de un viaje neumático en el metro.
Como otros inventores de transporte rápido, Beach buscaba crear una ruta en Broadway, la calle más transitada de Manhattan. Sin embargo, Alexander Stewart, el comerciante más rico de Estados Unidos, se opuso. El palacio de mármol de Stewart estaba en la esquina de Broadway y Chambers Street, y él no quería construcciones feas que molestaran a sus ricos e influyentes clientes. ¿Te suena familiar esta historia, verdad? A fines de 1868, la compañía de tránsito neumático de Beach alquiló por 5 años las tiendas de Delvin en Broadway y empezó la construcción. Los detalles del proyecto se mantenían en secreto, pero su magnitud era imposible de ocultar debido al enorme equipo fuera del edificio y la gran cantidad de carretas tiradas por caballos que cada noche sacaban toneladas de tierra. El 26 de febrero de 1870, Alfred Beach por fin mostró su túnel secreto al público. Un periodista famoso de la época describió el evento como una fiesta de moda subterránea. Los visitantes bajaban al sótano de la piscina, donde había equipos, objetos y puertas especiales. La puerta interior solo abría cuando la exterior estaba cerrada y funcionaba como una esclusa neumática simple. El interior del vestíbulo estaba decorado según las mejores tradiciones de la alta sociedad. Tenía acabados de madera, candelabros ornamentados, una fuente sofisticada llena de peces dorados y un piano de cola. Por solo 2 monedas, cualquier persona podía dar un paseo en el vagón neumático, que tenía capacidad para un total de 20 pasajeros. Un enorme ventilador de 50 toneladas estaba en una cámara junto al vestíbulo, separado por un pasillo. La altura de este gigante era de 6.4 metros, su longitud de 4.9 metros y su ancho de 3.7 metros. Estaba compuesto por 2 enormes aspas longitudinales y un conjunto especial de compuertas ajustables que permitían cambiar entre los modos de extracción y soplado de aire sin necesidad de invertir la rotación. En las primeras 2 semanas tras lanzar el tránsito neumático, la compañía de Beach vendió más de 11,000 boletos y recibió elogios de la prensa y el público. Un par de años después, la compañía de Beach ya no pudo pagar el alquiler del sótano de la tienda de ropa Delvin y la entrada al túnel tuvo que ser tapiada con un muro de ladrillos. En septiembre de 1878, Alfred Beach dejó el puesto de presidente de la compañía y se enfocó en otros proyectos. Él murió en 1896. 2 años después, un gran incendio destruyó la tienda de ropa Devlin y el vestíbulo abandonado. Sin embargo, en 1900 fue reconstruido. El muro de ladrillos fue reemplazado por una losa de concreto, dejando solo el conducto de ventilación hacia el Parque City Hall como acceso al prototipo del túnel neumático. El tránsito experimental de Beach fue olvidado y no se recordó hasta 1912, cuando la Comisión de Servicios Públicos decidió organizar el desmantelamiento del túnel para despejar el camino para una nueva línea de metro eléctrico. Hallaron rieles oxidados y un tubo neumático en buen estado dentro de él. Los vagones de pasajeros estaban deteriorados, pero aún mostraban su antiguo lujo. Actualmente, la estación City Hall del Metro de Nueva York ocupa el área de Halloween, antes usada para tránsito neumático. Durante la construcción de la nueva estación, el escudo de excavación y un vagón de pasajeros fueron desmontados para su conservación, pero se desconoce su destino. A finales del siglo XIX, todo el transporte neumático fue olvidado, los túneles abandonados y todas las patentes técnicas, se podría decir, quedaron guardadas y en el olvido. Se considera que esto es bastante lógico. El orden natural y el cambio planificado de modelos tecnológicos. Algunas teorías conspirativas afirman que en esos años se prohibió la energía inalámbrica de Tesla. Según la lógica de este escenario, a los llamados dueños del dinero no les convenía usar tecnologías progresivas, ya que corrían el riesgo de perder el poder. Imaginen un mundo donde la energía inalámbrica de Tesla se une al transporte neumático. ¿Así se vería ese mundo? Son escenas de la película Servicio Secreto Kingsman. Debajo de cada ciudad más o menos grande, se extienden túneles de varios kilómetros, cuyo tamaño es sorprendentemente parecido a lo que se muestra en la película. Dicen que esto es un típico alcantarillado medieval. Túneles tan gigantescos y excesivos para el desagüe de aguas residuales existían en cada ciudad más o menos grande. Pero, por supuesto, esto es solo una versión, y si considerarla confiable o simplemente una fantasía tonta, cada quien lo decide por sí mismo. Porque nuestro mundo tomó otro camino, el camino del uso de la energía de combustibles.
que debe obtenerse utilizando combustibles fósiles. Es bastante lógico que todos los proyectos de construcción de transporte neumático sean poco rentables y que nadie esté interesado en su desarrollo. Pero aquí hay algo más. Desde hace tiempo circula un mapa así en Internet. En él se muestran 130 bases militares subterráneas conectadas entre sí por túneles. Por supuesto, todo esto parece una falsificación burda, ya que los textos que acompañan esta imagen afirman que este famoso mapa en todo Internet es muy secreto. Por estos túneles circulan trenes neumáticos secretos de agencias estadounidenses, moviéndose por levitación magnética a miles de kilómetros por hora. Para construir estos túneles se usan varios tipos de tuneladoras. Por ejemplo, la tuneladora nuclear derrite rocas sólidas y deja las paredes lisas como vidrio. Pero, ¿quizás hay algo de verdad en estas versiones medio fantásticas? Tras 2 guerras mundiales, avances tecnológicos y mucho tiempo, alguien retomó la idea del transporte neumático. Ese alguien es nuestro viejo conocido Elon Musk y su proyecto Hyperloop. La historia de este proyecto inició en 2013, cuando Musk propuso un transporte futurista que, según él, sustituiría la idea obsoleta del ferrocarril. En el concepto alfa de Musk, las cápsulas se movían por aceleración magnética lineal en el tubo. En términos de funcionamiento, el principio de movimiento es comparable al de los trenes maglev, llamados así por la abreviatura de levitación magnética. El primer maglev comercial surgió en 1984 en Birmingham, Reino Unido. Unía el aeropuerto de Birmingham con una estación de la ciudad. Según Elon Musk, el transporte moderno ideal debe ser rápido, seguro, ecológico y económico frente a los métodos actuales, como autos, aviones y barcos, y no interfiere con otros transportes en la misma ruta. El Hyperloop utiliza cápsulas similares a contenedores herméticos. Las cápsulas viajan por un tubo casi al vacío, con una presión de 1/1000 de la atmosférica. Este tubo disminuye la resistencia del aire y permite que el Hyperloop alcance altas velocidades. El proceso de movimiento del Hyperloop se puede dividir en 3 etapas. 1. Aceleración. 2. La fuerza de tracción en los motores lineales, ubicados dentro del tubo a cierta distancia entre sí, provoca un movimiento hacia adelante que genera un campo magnético y transmite el impulso al generador dentro de la cápsula. Levitación. El campo magnético eleva la cápsula y la fuerza de tracción la acelera hasta una velocidad de 1200 km/h. Desaceleración. La tracción cambia de dirección y baja la velocidad de la cápsula. La energía cinética se transforma en eléctrica por el frenado regenerativo y carga a la batería. 5. Desaceleración. Para reducir el costo y la cantidad de energía consumida, los desarrolladores intentaron alejarse de la levitación magnética y crearon otra forma de mover las cabinas, mediante un colchón de aire. Para explicar el sistema, los científicos compararon el movimiento de las cápsulas con el de un disco en una mesa de air hockey. La diferencia era que las cápsulas se moverían sobre la superficie de aire con impulsos electromagnéticos y energía solar, en vez de flotar. Tuvieron que abandonar esta idea por riesgos de pérdida de control y regresar a la levitación magnética. Como en varios proyectos de Musk, surgieron problemas y dudas. El exquímico de la Universidad de Cornell, Phil Mason, criticó el concepto de Elon Musk. Explicó figuradamente que una falla menor en el Hyperloop podría convertir el viaje en un trayecto mortal por el cañón de una pistola a velocidad de bala para los pasajeros. Para mostrar esta amenaza, el científico hizo un modelo con un tubo de vidrio sin aire y una esfera metálica. El experimento de Mason mostró que dañar una sola cápsula puede causar despresurización y cambiar peligrosamente la presión del tren, convirtiéndolo en una bala incontrolable. El Hyperloop alcanzará tal velocidad que, en caso de accidente, los pasajeros no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir. Algunos investigadores dudan de la velocidad del Hyperloop desde un enfoque técnico. Los expertos creen que viajar a 1220 km/h puede causar sensaciones desagradables y aterradoras en los pasajeros. La primera prueba de pasajeros del prototipo de Hyperloop demostró su seguridad. A menudo hay disputas por el costo de la tecnología. Según los cálculos de Elon Musk, la construcción del sistema Hyperloop desde Los Ángeles hasta San Francisco costará menos de $6,000 millones. En 2016, Forbes informó que
Según filtraciones, el Hyperloop One hasta San Francisco costaría hasta $13,000 millones. Eso es el doble de lo que suponía Musk. Sin embargo, muchos creen que incluso ese precio está subestimado y que el costo estimado de construcción es mucho mayor, alrededor de $100,000 millones. Antes de invitar a los primeros pasajeros, Hyperloop One hizo cerca de 400 pruebas en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. En noviembre de 2020, 7 años después de que Elon Musk presentara su idea, personas viajaron en el transporte futurista. Los primeros pasajeros del prototipo de la cápsula Hyperloop Pegasus fueron Josh Giggle, cofundador de Virgin Hyperloop, y Sarah Lucian, directora de calidad del servicio al pasajero. La cápsula recorrió 500 metros en 15 segundos a 160 km por hora y la prueba con pasajeros recibió muchas críticas en Internet. La gente debatió sobre la innovación de Hyperloop y la levitación magnética que permite el transporte por túneles. Un usuario llamó al sistema de Elon Musk el tren de alta velocidad más terrible del mundo y comparó Hyperloop con la locomotora Maillard de 1938 en Inglaterra que llegó a 203 km por hora. Algunos recordaron que el maglev japonés alcanzó 603 km por hora en 2016 estableciendo un récord mundial. Y los primeros trenes que funcionaban con este sistema podían transportar a cientos de pasajeros a una velocidad de 482 km por hora ya en los años 70, hace casi medio siglo. Es decir, como dicen los críticos del concepto de Musk, el Hyperloop, por decirlo suavemente, no es una innovación. Si el proyecto dependiera solo de Musk, el futuro del transporte neumático sería incierto. Por ejemplo, con el proyecto The Boring Company Túneles hacia el futuro, los túneles, que prometían acabar con los embotellamientos, terminaron generando atascos en su interior. Tras publicar su idea, Elon Musk optó por no patentar el proyecto y permitió que cualquiera interesado colaborara en el desarrollo de Hyperloop. Así nacieron Virgin Hyperloop y Hyperloop Transportation Technologies, que siguen la idea de Hyperloop. Quienes desarrollan el concepto de Musk también trabajan en grandes empresas como Boeing, Yahoo y la NASA. El proceso de desarrollo de la tecnología se lleva a cabo en pequeños grupos, donde los participantes se distribuyen según sus intereses y habilidades. La comunicación durante el trabajo ocurre principalmente por correo electrónico, pero una vez a la semana, los equipos se reúnen en discusiones en línea. Es posible que, en un futuro lejano, la humanidad realmente se desplace utilizando un sistema de tubos neumáticos. Si ese maravilloso día llega alguna vez, entonces el experimento del señor Alfred Beech podrá considerarse finalmente concluido. ¿Creen que Elon Musk y otras compañías lograrán realizar este proyecto? Dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos en los próximos episodios.